Todos los días, de lunes a viernes, tomaba el mismo tren después de mi jornada laboral en Madrid. La estación de Príncipe Pío, con su mezcla de historia y modernidad, se había convertido en un escenario tan habitual que me resultaba casi invisible. Pero una noche todo cambió, y el recuerdo de aquella experiencia me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Era un viernes, uno de esos días donde la semana laboral parece no tener fin y las ganas de llegar a casa son más fuertes que nunca. Subí al tren casi por inercia, buscando uno de los pocos asientos libres en el vagón medio vacío. La atmósfera estaba cargada con el cansancio de los viajeros que, como yo, solo deseaban llegar a casa. Me senté junto a la ventana mirando cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente a medida que nos alejábamos del centro. Fue entonces cuando lo vi, un periódico, uno de esos gratuitos que suelen repartir en las estaciones, abandonado en el asiento de al lado. Estaba doblado de forma descuidada, como si el anterior lector lo hubiera dejado en el olvido. Lo tomé sin pensar mucho en ello, buscando algo para distraerme durante el trayecto. Al abrirlo, una noticia captó de inmediato mi atención. Era un artículo sobre un asesinato que había ocurrido el fin de semana anterior durante los carnavales de la ciudad. El titular era totalmente crudo: joven apuñalado en plena celebración de los carnavales. Sentí un escalofrío mientras leía los detalles. El joven, que iba vestido de payaso, había sido encontrado muerto en un banco de la estación de tren donde yo mismo me bajaría en unos minutos, en la estación Móstoles Central. Lo apuñalaron repetidas veces hasta que su vida se extinguió en ese mismo lugar. El hecho de que fuera mi parada hizo que mi corazón se acelerara. No recordaba haber oído hablar de este suceso antes, lo cual me pareció bastante extraño. El carnaval es una fiesta muy importante en la ciudad, y un asesinato así debería haber sido noticia por días, pero yo no tenía memoria de ello. Decidí guardar el periódico en mi mochila para mostrárselo a mi esposa Mari cuando llegara a casa. Quizá ella hubiera oído algo al respecto. El tren siguió su curso y finalmente llegó a mi parada. Era la última de la línea y la mayoría de los pasajeros ya se habían bajado en estaciones anteriores. El tren se detuvo y mientras las puertas se abrían con un leve silbido, sentí un aire frío que me hizo estremecer. Bajé del vagón notando que la estación estaba casi desierta. Solo unos pocos viajeros se dispersaban en la penumbra de la noche. Caminé hacia la salida como siempre lo hacía, pero algo me hizo detenerme en seco. Al otro lado de la estación, en uno de los bancos de metal, había una figura. Al principio pensé que era solo otro viajero, pero mientras más avanzaba, me di cuenta de que había algo terriblemente mal. La figura estaba inmóvil, sentada en el banco, vestida con un traje de payaso. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el estado de su ropa. Estaba empapada de sangre, y peor aún, el rostro pálido y desencajado del joven payaso estaba completamente dirigido hacia mí. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Era imposible que fuera real, pero allí estaba, mirándome fijamente como si me reconociera. Mis piernas se volvieron de plomo, pero de alguna manera logré girarme y comenzar a caminar rápido hacia la salida. No quería correr porque parte de mí aún se aferraba a la lógica, creyendo que todo era una ilusión. Pero entonces lo escuché. Pasos rápidos y pesados detrás de mí. Me giré un instante solo para ver que el payaso se había levantado del banco y venía en mi dirección, con la mirada vacía, pero fija en mí. El miedo me invadió por completo y comencé a correr. Podía sentir la adrenalina bombear en mis venas mientras corría hacia la salida, con esos pasos siguiéndome de cerca. Llegué a mi portal sin aliento, sintiendo que el corazón iba a explotar.
Mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en la cerradura, y una vez adentro subí los escalones de 2 en 2 hasta llegar a mi apartamento. Entré apresuradamente y cerré la puerta con un fuerte golpe, apoyándome contra ella mientras intentaba recuperar la compostura. Mari me miró desde el sofá, alarmada por mi estado. Apenas pude articular palabras mientras trataba de explicar lo que había visto. Con las manos temblorosas busqué en mi mochila el periódico para mostrárselo, pero no estaba allí. Revolví toda la mochila, bolsillo tras bolsillo, cada rincón, pero el periódico había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Intenté calmarme diciéndome a mí mismo que todo había sido una pesadilla, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero entonces recordé con demasiada claridad la textura del papel en mis manos y la tinta manchando mis dedos. No podía haber sido un simple sueño. Esa noche dormí muy mal, agitado por la sensación de malestar que no podía sacudirme. Me desperté varias veces sudando, cada vez más convencido de que había algo profundamente mal. Finalmente me desperté por completo, agradeciendo que todo había terminado, que estaba en mi cama junto a mi esposa que dormía plácidamente. Decidí continuar con mi rutina diaria para tranquilizarme. Me duché, me lavé los dientes y me vestí, intentando convencerme de que el cansancio había sido el culpable de todo. Salí de la casa y me dirigí a la estación como cualquier otra mañana, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Al encender la radio en el coche, la familiar voz del locutor de la cadena SER llenó el silencio. Era el noticiero matutino, una rutina que seguía cada día, pero esta vez lo que escuché me dejó completamente helado. Esta mañana los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo de un joven en la estación Móstoles Central. El joven, que iba vestido de payaso, ha sido apuñalado múltiples veces y ha muerto en el lugar. Ahora la policía está investigando el caso. El mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. No podía ser coincidencia, no después de lo que había vivido la noche anterior. Me sentí como si estuviera atrapado en un bucle, una pesadilla de la cual no podía escapar. Con las manos temblorosas apagué la radio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Desde entonces no he vuelto a tomar el tren a esa hora ni a pasar por esa estación en la noche. Cada vez que cierro los ojos veo ese rostro pálido, esa figura vestida de payaso, y siento que de alguna manera no he terminado de escapar, que sigue allí en la penumbra esperando para encontrarme otra vez.